Bueno, esta siguiente mesa, que la queremos de cierre, es sobre el acceso del consumidor a productos y servicios sostenibles. Lo hablábamos al principio, estamos en esta semana del Black Friday, que también podríamos contraponerle el Green Friday, la transición energética, la transición ecológica, todos los productos que están apareciendo en el mercado, tanto de inversión como de financiación verde, son asequibles para el consumidor, son conocidos para el consumidor, hay suficientes, son reales o estamos ante un greenwashing. Bueno, pues de todo esto y muchísimo más van a hablar nuestros siguientes ponentes y yo ya me callo porque si no, pues me va a pasar como a Jesús, que Gloria me va a decir, Patricia, por favor, déjame hacer mi trabajo. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias, Patricia. Y bueno, pues gracias a todos quienes estáis aquí presentes y en el online. Vamos allá con esta última mesa. Y empiezo presentando, os voy a presentar para que no haya luego problemas de tiempo. Si os parece, os presento a los tres y así ya os dejo paso. Empezará hablando José Antonio Díaz, que yo le voy a presentar como la mano derecha de José María López, porque no tengo más su perfil, pero ahora, José Antonio, si quieres aportar algo más sobre el proyecto Edufinet en el que colaboras con José María, pues lo das a conocer. José Antonio especialmente nos hablará sobre la importancia de la educación financiera y la oferta de productos financieros como los préstamos o las hipotecas verdes. Luego pasaremos a Andrea González. Andrea es pues una profesional del sector financiero especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Ha trabajado en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o el Parlamento Europeo y actualmente es la subdirectora de SpainSIF, el Foro Español de Inversión Sostenible. Y por último le daremos la palabra a Fernando Ibáñez, que es CEO de Ética, es la primera empresa de asesoramiento financiero registrada por la CNMV, fue fundada en 2003 y pionera en el asesoramiento financiero independiente. Andrea nos hablará sobre todo de tema regulatorio y Fernando nos hablará de cómo diferenciar que un producto sea verde de esos otros productos grises, tirando a verdes, que no sabemos cómo son. Pues él nos hablará de cómo poder marcar esta diferencia. Y yo, por contextualizar un poquito, solo decir que a lo largo de toda la jornada de hoy hemos ido hablando de bueno, pues los criptoactivos, hemos hablado del fraude en el sector financiero, de las compras online. Ahora vamos allá con los productos sostenibles y todo esto está pasando en un caldo de cultivo pues muy especial y muy delicado, sobre todo para los consumidores financieros, que están cayendo en una grave vulnerabilidad, podríamos decir, por 4 frentes. Por un lado, la vulnerabilidad digital, porque nos encontramos con un gran segmento poblacional que desconoce lo que son las tecnologías de la información o no tienen acceso a ellas, especialmente las personas más mayores. Por una vulnerabilidad territorial, pensemos en las áreas rurales o en determinados barrios desfavorecidos dentro de las ciudades. Por una vulnerabilidad tecnológica, necesitamos y dependemos de operativa y bueno, pues una tablet, un teléfono, un ordenador. No toda la población tiene acceso a estos recursos. Y una vulnerabilidad socioeconómica. Ahora parece ser que hay que ser un consumidor rentable para merecer la pena y poder tener acceso a determinados servicios. Entonces, todo esto nos posiciona también en un lugar, especialmente a parte de la población, que se une a la transformación del sector bancario, que se ha digitalizado en los últimos años, que ha cerrado muchas oficinas y que ha aumentado sus comisiones. Entonces, en todo este contexto, así muy resumido, nos encontramos con los productos sostenibles. Pues vamos allá, vamos a ir esclareciendo poco a poco. Le cedo la palabra al primer ponente, José Antonio. Cuéntanos la importancia de la educación financiera y en concreto, pues, la oferta de algunos de estos productos. Muy bien, hola y buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, en nombre del proyecto Edufinet, agradecer la oportunidad que nos dan de participar en este Congreso de Consumidores ante la digitalización y la sostenibilidad. Para nosotros es un honor y un privilegio participar en él y junto a los ponentes de la mesa. Como comentaba Gloria, bueno, me presento rápidamente. Yo soy José Antonio Díaz, estoy en sustitución de José María López, que bueno, excusa su asistencia, le ha surgido un compromiso de última hora ineludible y bueno, le hubiera gustado estar aquí, pero no ha sido posible. Bueno, yo comienzo mi intervención primero con una aclaración inicial sobre el título de la mesa, que se refiere al acceso por el consumidor a productos financieros, productos y servicios sostenibles.
aunque yo me referiré concretamente a productos y servicios financieros sostenibles. En todo caso, no cabe duda de que en general nos hallamos ante una materia que no es que vaya más, sino que va a transformar lo que es la oferta y el consumo de productos y servicios. Yo creo que en nuestra opinión nos encaminamos hacia una oferta que será de productos y servicios financieros sostenibles o no será, ¿no?, en el largo plazo. Sí es cierto que, por ejemplo, desde la revolución industrial, de la primera revolución industrial, hace ya algo más de 200 años, hemos llegado a esta conclusión, pero se va a implantar a una velocidad mucho mayor. Y las razones de que estos productos y servicios financieros sean sostenibles en el futuro, o la gran mayoría, o la gran cuota de oferta de productos financieros sean sostenibles, son varias razones las que lo explican. La primera es el aumento de la población en general en el planeta. Actualmente hay aproximadamente 7.500 millones de personas. Hay diversos estudios que proyectan la población a muy largo plazo, hasta el año 2100. Yo he estado comprobando algunos, por ejemplo, de la revista The Lancet, que pronostica que la población seguirá incrementándose hasta unos 10.000 millones de personas y ahí comenzará a descender. Ese incremento de la población, pues lo que va a hacer es aumentar la presión y la demanda también de productos y servicios financieros sostenibles. Sí es cierto que esta población, como es lógico, va a descender en algunos continentes, en otros va a aumentar exponencialmente, sobre todo en el continente africano. Otra razón que explica esta preponderancia en el futuro de productos y servicios financieros sostenibles va a ser pues, los derivados del consumo, los excesos derivados del consumo. Está claro que va a haber una mayor población. Dentro de esas capas de población, sobre todo, por ejemplo, en Asia, cada vez más va a haber más capas de población que se van a incorporar a lo que es el consumo derivado del incremento del nivel de vida en estos países que actualmente son países emergentes, pero que con el desarrollo se espera que en las próximas décadas pues, toda esa población tenga unas expectativas de consumo mayores, ¿no? Y esto deriva pues, en consecuencia sobre el cambio climático, el impacto ambiental, etc. En cuanto a la importancia de la educación financiera, comentar lo que es la definición de la educación financiera dada por la OCDE en 2020, que leo textualmente, la define como la combinación de conciencia, conocimiento, competencias, actitudes y comportamientos necesarios para adoptar buenas decisiones financieras y, en último término, alcanzar el bienestar financiero individual. Desde el punto de vista de los programas de educación financiera, hay que partir de atender al Código de Buenas Prácticas elaborado por el Banco de España y la CNMV y de la aplicación de determinados principios que se recogen en este código, de los que nosotros señalamos 4, que son facilitar una educación financiera al servicio de las personas, promover una educación financiera imparcial y de calidad, separar la educación financiera de la actividad comercial y adecuar la educación financiera al público al que se dirige. La educación financiera, sobre todo cuando se imparte por las propias entidades financieras, se completa por un principio irrenunciable en el ámbito de la comercialización de todo tipo de productos y servicios financieros, que es actuar siempre en el mejor interés del cliente. Y también hay que comentar en cuanto a la importancia de la educación financiera, que junto con la supervisión y la regulación es un pilar más de la estabilidad del sistema financiero y de la protección de los consumidores. Con las competencias financieras de las que disponga un cliente o un usuario financiero y con todos los antecedentes suministrados por la entidad financiera, el ciudadano tiene que ser capaz de adoptar por él mismo, de manera informada, decisiones financieras de contratación de distintos productos y servicios financieros. Y, en definitiva, en cuanto a la importancia de la educación financiera, también me gustaría comentar que la educación financiera no solamente es cosa
una categoría de entidades, sino que es un esfuerzo conjunto por parte de los poderes públicos, asociaciones de consumidores, ONGs, etcétera. Es decir, todo el apoyo que venga de todas las instituciones en materia de educación financiera pues tiene que ser bienvenido. En cuanto a las recomendaciones de la OCDE en cuanto a educación financiera, ya se hicieron en 2005, hace ya bastante tiempo, junto con recomendaciones también provenientes de otras instituciones, como la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo, que se han convertido pues, en un pilar básico en todo programa o proyecto de educación financiera. De todas maneras, los nuevos principios de la OCDE difundidos en octubre de 2020 pues actualizan y reemplazan la recomendación que hizo esta institución en 2005, que se han convertido en referencia en el campo de la educación financiera. La recomendación hecha en 2020 admite como punto de partida pues, lo evidente, es decir, que el sector financiero pues, es más complejo que a principios de siglo y que el elemento digital o la digitalización ha introducido nuevos retos y factores de riesgo. Entre las vulnerabilidades de nuestras sociedades, la OCDE advierte también pues, las derivadas de la pandemia y la mayor presencia de riesgos asociados al medio ambiente y al cambio climático, lo que también, pues, obviamente, tendrá su impacto en la toma de decisiones financieras. Y también, por último, en cuanto a las recomendaciones, hay que indicar que lo que son los factores ESG, pues también deben estar presentes en los programas de educación financiera y en la toma de decisiones financieras de los consumidores. Desde el proyecto Dufinet, pues indicar que desde el año 2018, en sus contenidos que se introdujeron en ese año, pues se han empezado a tener en cuenta todo lo que es el contenido relacionado con la sostenibilidad. Se ha ido profundizando en esos contenidos poco a poco y próximamente, dentro de lo que es el ámbito de Dufinet, se va a lanzar un proyecto en concreto que vincula lo que es la sostenibilidad y la educación financiera, que recibirá el nombre de EduFi-Green. Y bueno, ya centrándome en cuanto a los productos financieros sostenibles, lo primero pues, es proporcionar una definición de productos financieros sostenibles, que son productos que contribuyen de forma objetiva y medible a la mejora de la sociedad y la mejora medioambiental. Y aquí es ineludible una referencia al Reglamento Ambiental de Taxonomía de la Unión Europea y al Reglamento de divulgación, que favorecen la aparición de este tipo de productos. En cuanto a los préstamos verdes, bueno, yo estaba leyendo, preparándome esta intervención, un artículo o un análisis de la Comisión Europea publicado recientemente y me ha llamado la atención unos datos que se incluían en él, que yo creo que son muy reveladores y los leo. Estos datos decían que los edificios de la Unión Europea son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de CO2. Es decir, esto nos da una idea de la magnitud en cuanto a consumo tiene ese sector en concreto, el de los edificios. Por tanto, es evidente que los préstamos hipotecarios, pues préstamos hipotecarios verdes, constituyen un elemento clave de las conocidas como finanzas sostenibles y del proceso de transición energética. El préstamo verde, no lo he comentado, es aquel que permite al particular beneficiarse de una rebaja en el tipo de interés, si es el tipo de interés fijo, o en el diferencial, si es a tipo de interés variable, siempre y cuando pues, el inmueble sea eficiente energéticamente. Y en este sentido, como comentaba anteriormente, pues yo creo que la educación financiera debe incorporar consideraciones a este respecto, sobre no solamente la implicación energética de los inmuebles que adquieren los particulares, sino también consideraciones sobre la hipoteca, en concreto sobre la hipoteca verde, ¿no? Y como digo, en todas nuestras actividades hablamos de préstamos hipotecarios, sobre todo en actividades destinadas a colectivos jóvenes o de adultos jóvenes, y dentro de esos préstamos hipotecarios pues también se hace referencia a esos préstamos hipotecarios verdes.
Y la Comisión Europea, en este artículo que comentaba anteriormente, incluye algunas cuestiones al respecto en el documento para consulta de la revisión de la Directiva 2014/17/UE, que se publicó hace unos días. La primera pregunta, que lo tengo aquí anotado, pues me ha llamado también la atención, es algo paradójica, pues se plantea si sería necesaria una definición de hipoteca verde en la Unión Europea. Yo creo que parece evidente que sí lo sería. Y expresamente se pregunta también sobre si los empleados de las entidades deberían manejar competencias en esta materia, pero por el contrario, en cuanto a los consumidores, no se apunta nada acerca de las competencias y a la información que deben manejar para tomar las decisiones financieras que tienen que tomar. Y no me gustaría también concluir sin antes comentar una sesión que tuvo lugar en nuestro Congreso de Educación Financiera la semana pasada, que fue impartida por José María López, sobre psicología financiera y regulación financiera, donde vinculaba pues algunas enseñanzas extraídas del libro de Thaler y Sunstein. Desde el proyecto Dufinet pues también tenemos muy en cuenta lo que es la psicología financiera y cómo influye en la toma de decisiones financieras. Y José María argumentaba en su intervención en este congreso sobre todo acerca del proceso de toma de decisiones y la inclusión en este proceso de toma de decisiones o de elecciones de opciones por defecto, y que esas opciones por defecto en este proceso de toma de decisiones de productos y servicios financieros sostenibles fueran verdes por defecto o automáticamente. Y él apuntaba algunos ejemplos que creo que son interesantes comentar. Por ejemplo, al abrir una cuenta bancaria, por defecto, pues el envío de correspondencia en formato electrónico. O, por ejemplo, en reintegros por ventanilla o en cajeros automáticos, el envío telemático del justificante. O en los pagos con TPV, envío del justificante al correo electrónico o teléfono móvil del usuario. Bueno, hasta aquí mi breve intervención. Yo quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas, para las preguntas que puedan surgir. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias por la exposición y por ceñirte a los tiempos. Así luego podemos hacer también un pequeño debate entre todos. Seguimos entonces con Andrea González. Andrea nos va a hablar sobre cómo se encuentra en este momento la regulación normativa en España, en Europa, y a qué retos se enfrenta. Gracias, Gloria. Me hace mucha ilusión que me presente Gloria porque yo no hace mucho he sido su becaria, o sea que este ecosistema es pequeño todavía, y nos conocemos muy bien, ¿no? Hablar de la parte regulatoria yo soy consciente que no es a lo mejor lo más atractivo ahora mismo a esta hora de la tarde. Voy a intentar hacerlo de la manera más amena posible. Estamos en un contexto en el que la Unión Europea necesita canalizar capitales rápidamente hacia objetivos de sostenibilidad. Para alcanzarlos necesita canalizar los capitales también del inversor particular, del minorista, del retail, y trasladar la complejidad de la inversión sostenible a la conversación que tiene el inversor en su banco a la hora de contratar una participación más o menos grande en un fondo de inversión es muy alta. Y la vulnerabilidad, sobre todo, a contratar fondos de inversión que se llamen el fondo más sostenible del mundo mundial, pensando que es el fondo más sostenible del mundo mundial, también es muy alta, ¿no? Entonces, la Unión Europea, por un lado, tiene una parte de estrategia a nivel de objetivos de sostenibilidad. Está el Pacto Verde Europeo, objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al 55% a 2030 y net cero a 2050, para poner todo eso en marcha, además, con unos mecanismos de transición justa, porque la transición ambiental y ecológica tiene muchas vulnerabilidades asociadas para la parte social. Pone también en marcha los fondos Next Generation, donde también plantea que ahí el 30% del dinero se destina a inversiones climáticas y que además se utilicen instrumentos de inversión sostenible para canalizar todos esos fondos. Bueno, pone a disposición esos fondos y además está articulando una estrategia de finanzas sostenibles que la acaba de renovar este año con herramientas de todo tipo, hasta para incluir a la PYME, ¿no?, en todo este marco. Todo esto que suena tan grande al final aterriza en una serie de acciones que afectan a lo que sucede cuando el asesor financiero le pregunta al cliente al final del día: ¿quiere usted que tengamos en cuenta sus preferencias de sostenibilidad en la oferta de productos financieros? Y para que en ese momento la conversación tenga un mínimo de rigor
y no se le ofrezca un producto no sostenible o no tan sostenible como el cliente quiere, se ponen en marcha otra serie de herramientas, ¿no? La primera que hace falta es una taxonomía. Una taxonomía, los biólogos están muy acostumbrados a esta palabra porque trabajan con taxonomías de insectos, animales, protozoos, todo. Es una clasificación. En este caso, al menos en la taxonomía ambiental, que es una de las taxonomías que están ahora más avanzadas, se supone que habrá también una social. En la verde, por ejemplo, lo que hacen es coger el listado de actividades del NACE y establecer cuáles de esas actividades pueden tener una contribución sustancial a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, y dentro de esas actividades fija unos umbrales de performance mínima para que se considere que tienen una contribución sustancial. No sirve de nada construir aerogeneradores, los mal llamados molinillos de viento, en un desierto en el que no sopla una gota de aire. Entonces, la construcción de aerogeneradores está contemplada como una actividad que tiene un impacto positivo para los objetivos ambientales, siempre y cuando genere una energía X mínima, ¿no? Y que además se pueda transportar y que se pueda almacenar, ¿no? Entonces, es una clasificación de actividades orientada a resultados, o sea, muy fiable y basada en ciencia. Ahora mismo están desarrollados más los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático, los de biodiversidad, economía circular, contaminación y agua están por venir, ¿no? Ese es el primer paso que necesitamos, una clasificación. Y luego esa clasificación la podemos aplicar a la construcción de un bono verde europeo, por ejemplo, donde el uso de los fondos del bono verde vaya contra la taxonomía al 100%, o a la clasificación del tipo de productos que se pueden publicitar como sostenibles en la Unión Europea. La normativa SFDR, que es uno de los cientos de miles de acrónimos que hemos generado en este sector en los últimos meses, lo que hace es clasificar los fondos de inversiones en tres grupos. Lo que llamamos el grupo de artículo 6, que son fondos que integran los riesgos de sostenibilidad, se protegen ante los riesgos de sostenibilidad, digamos que es mínimo. Los fondos artículo 8, que son fondos que promueven características sociales y ambientales, digamos un intermedio, y los fondos artículos 9, que persiguen un objetivo ambiental y que deben estar el uso de los fondos alineado con esa taxonomía o clasificación de actividades verde. Entonces, cuando al cliente le preguntamos en el banco, ¿quiere usted que tengamos en cuenta sus preferencias de sostenibilidad? Y si el cliente nos dice que sí, si tenemos fondos de artículo 8 y 9, se los tenemos que ofrecer. Ese es un mecanismo de protección que se está ahora activando en todo este plan de finanzas sostenibles. Es complicadísimo. No le podemos trasladar al consumidor final la responsabilidad de tomar una decisión sobre productos financieros que ya son difíciles, ya se atragantan de partida, la responsabilidad de que además tengan una contribución sustancial a objetivos de sostenibilidad, que no dañen otros objetivos de sostenibilidad persiguiendo esos objetivos iniciales y que tengan unas salvaguardas sociales mínimas y demás. No, eso es responsabilidad del marco y es responsabilidad de las entidades que lo aplican. Como os podéis imaginar, es un marco que en el desarrollo está encontrándose bastantes baches en el camino, porque hacer un listado de actividades verdes implica que algunas se queden fuera necesariamente y eso bueno, hace un poco de pupa, ¿no?, a según qué sectores, pero bueno, eso está sobre la mesa. Y una de las principales preocupaciones, y que esto también afecta al consumidor de una manera más colateral, pero es importante, es que toda la información que se necesita para construir este marco y que sea fiable, la tienen que dar las empresas que reciben la financiación al final del día, y que las pymes no tienen una obligación legal todavía de dar esta información. De manera que como consumidores muy concienciados podemos ir al banco y decir que queremos tener en cuenta la sostenibilidad en nuestros productos financieros y que de repente las pymes no tengan acceso a financiación sostenible porque ellas no dan información de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues hay otra normativa, lo que se llamaba antes la Ley de Divulgación de Información No Financiera, ahora se va a llamar de Información de Sostenibilidad. Dejamos de negar que la información de sostenibilidad sea financiera, es financiera. Y ahí se va a empezar a incluir a empresas de menor tamaño progresivamente y se van a desarrollar unos estándares adaptados a la pyme para que también pueda reportar, con unos márgenes de tiempo más amplios y con unos indicadores pues, más seleccionados, más al grano, ¿no? Esto lo cuento en un foro de consumidores porque en España el 90 y pico % de empresas son pymes y muchos consumidores trabajan en una pyme o tienen una pyme y esto les afecta directamente. No se trata solamente de mi plan de pensiones sostenibles, sino de también cómo financio mi negocio. Entonces, bueno, saber que las pymes tienen que formar parte de la ecuación en el contexto regulatorio. Una de las 7 acciones de la estrategia renovada es incluir a la pyme en todo esto rápidamente.
Y este es un poco el marco. Espero no haber sido... no, me he mantenido dentro del tiempo, eso está bien. Espero que la parte regulatoria no haya sido la peor y ya yo creo que hay más temas abiertos a debate que podremos tratar luego. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Vamos allá entonces con Fernando. Fernando nos va a contar un poco pues, toda la experiencia que están teniendo ahora desde Ética y cómo podemos diferenciar un producto verde de aquellos que no lo son y que simplemente hacen un greenwashing como una estrategia empresarial más. Adelante. Muy bien, casi nada, ¿eh? Pues, a ver, me gustaría un minuto del entorno en el que nos encontramos, ¿no? El entorno de sostenibilidad en el sector financiero creo que ha quedado perfectamente explicado por Andrea, pero esto suena muy complicado y suena muy bonito y esto se decide en un despacho en Bruselas y luego al final nosotros nos sentamos en Madrid con un señor o con una señora de 80 años y le tenemos que preguntar si le importa la sostenibilidad cuando lo único que quiere es abrir un plazo fijo que ya no existen, o que le cobra. Entonces, el entorno en el sector financiero de asesoramiento pues es difícil. ¿Por qué? Porque saben ustedes que el producto estrella del ahorrador español es el depósito bancario. El depósito bancario está ligado a los tipos de interés y los tipos de interés están a cero desde hace muchos años y se prevé que continúen estando a cero, ¿no? Entonces, está ocurriendo cosas en este país un poco históricas, como que nos cobren por tener dinero en la cuenta o que nos cobren por hacer un depósito bancario, ¿no? Esto en España, si a mí me lo cuentan hace 10 años, me hubiera muerto de la risa. Pues está ocurriendo. Esto los bancos lo están utilizando también para, entre comillas, expulsar a aquellos clientes que directamente no les interesan. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque aparte del tema de la sostenibilidad a la que iremos ahora, las entidades financieras están sometidas a una presión brutal después de ser un poco pues, señalados como los grandes culpables de la crisis de 2008. Estos gran presión regulatoria, estos costes añadidos, están haciendo que los bancos se estén retirando de muchísimas zonas donde eran hegemónicos. Y una de ellas es el inversor particular. Entonces, a la banca hoy le interesa el inversor particular rentable. Antes cualquiera podíamos tener una cuenta corriente porque recordemos que los bancos no nos cobran, ¿no? Yo no me voy a meter en ese jardín porque entiendo que sabéis cómo funciona, ¿no? Entonces, está habiendo un cambio importante del modelo. Y cuando estábamos con toda esta historia, de repente ha aparecido el tema de la sostenibilidad. Y de repente Europa dice, pues además ahora vamos a ser sostenibles. Una presión mayor, ¿no? Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Pues que la gran banca o la gran fábrica de productos que vemos que están intentando colocar a sus clientes otro tipo de productos que tengan comisiones, básicamente los fondos de inversión, pero que tienen riesgo, han encontrado pues, una ayuda maravillosa que es la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque todos somos sostenibles, la sostenibilidad está en todas partes. Tú antes lo decías, ¿no? Pues yo soy el fondo más sostenible del mundo. Todos los fondos ahora son sostenibles. Este proceso, nosotros llevamos 18 años en este sector y ha ocurrido en los últimos 3. A personas con las que yo hablaba, amigos míos, de repente me dan lecciones a mí sobre qué es un fondo sostenible, ¿no? Entonces, regulación desde Europa, regulación española, regulación muy difícil, el sector está cambiando, el inversor está completamente desorientado. Y eso, bueno, eso es algo habitual en España, ¿eh? Pero el problema también es que los asesores financieros están totalmente desorientados. Porque esto no es fácil de medir. A mí si me preguntan volatilidad, ratio de Sharpe, rentabilidad, no tengo ningún problema. Pero cuando yo tengo que calcular la huella de carbono de la cartera de mi fondo, que llevo gestionando 15 años, como comprenderán, yo no abrazo a la persona que me lanza ese reto, sino que genero una cierta resistencia. ¿Por qué genero resistencia? Porque yo llevo 10 años gestionando un fondo que va muy bien y esto es cambiar. ¿Cambiar qué y para qué? Me genera riesgo e incertidumbre. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo la rentabilidad? Porque los clientes lo que buscan es rentabilidad. Y cuando le preguntamos a los inversores retail si les importa la sostenibilidad, nos miran como una vaca contra él. O sea, pues no lo sé. ¿Qué significa esto? Pues yo tampoco lo sé, tú lo sabes, yo no, y tú lo sabes tampoco. Entonces, pero bueno, esto viene desde fuera, ¿no? Entonces, nuestro consejo, evidentemente, es esto no es ciencia infusa, esto no es filosofía. La sostenibilidad, gracias a la regulación, se puede medir. Se pueden medir cosas muy difíciles hasta ahora, como la calidad de un consejo de administración. Se puede medir, por supuesto, una brecha salarial, pero no cosas directamente empíricas, ¿no? A veces únicamente por aproximación. La literatura ya está ahí. Estamos un poco cansados de escuchar, bueno, la sostenibilidad todavía se tiene que desarrollar, tardamos con la contabilidad 500 años y con esto llevamos solamente 20. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay empresas que llevan haciendo sostenibilidad más de 100 años y lo miden y lo reportan. O
O sea, se sabe cómo hacer. Lo que ocurre es que hay una resistencia lógica por parte del sector financiero a integrar esto desde una perspectiva estratégica y de producto. Porque el marketing, señores y señoras, es maravilloso. ¿Qué agencia de comunicación, qué director, directora de marketing se puede resistir a los ODS con esos colorcitos? Es imposible. ¿Cómo no le voy a poner yo un colorcito a mi fondo? La pregunta para nosotros siempre es, ¿solo hay 17? Sí, solo hay 17. Hay muchas más metas, ¿no? Pero no tienes un Malva más caro. O sea, es que es una locura esto. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay tanto marketing, llega un momento en que las cosas pierden su sentido. La palabra sostenible ya no significa absolutamente nada. Si pensáramos en el concepto de alguien que nos vende una hipoteca y está hablando de un edificio sostenible, podemos llegar a pensar la burrada que es decir un edificio sostenible. ¿Cómo no va a ser sostenible un edificio? Pero ya ni lo vemos. La semana pasada, la CNMV inglesa emitió un comunicado para todas las gestoras de fondo inglesas para decirles, señores, relájense un poquito con el marketing sostenible. Estamos hartos, cansados. La gente nos pregunta a nosotros y nosotros tampoco sabemos lo que es, ¿vale? Entonces, nuestro consejo, ¿cuál es? Siempre, antes lo hablaba Andrea, o sea, los fondos de inversión tienen ya una clasificación. Y esa clasificación no es, yo digo, soy artículo 8 o artículo 9. Son verificados por terceros, en este caso por el regulador. Y eso es lo más importante. Que yo diga que soy sostenible, ustedes me pueden creer o no, pero si hay un tercero de buena fe y un profesional que dice que yo soy sostenible, eso es diferente. Las pymes pueden decir que sus zapatos, sus servicios son sostenibles, pero lo importante es que hagan un informe de sostenibilidad, que haya un tercero que lo verifique y que lo firme y que asuma la responsabilidad de si eso no es. Porque en los informes de sostenibilidad que estábamos hablando, que llevamos ya 3 años con ellos, los primeros se han hecho de cualquier manera, pero ¿qué ocurre? Que, claro, el karma hace que bases de datos tan importantes para las pymes como Accesos o Informa están empezando a incluir indicadores no financieros a la hora de valorar los riesgos. Entonces, yo he hecho mi informe de sostenibilidad como me ha dado la gana hace 3 años y resulta que mañana voy a pedir un préstamo y dicen, no ha reducido la huella de carbono. ¿La qué? Aquello que hice en aquel momento. Esto es un tema serio y afecta al sector financiero, ¿no? Entonces, en la parte de los fondos tenemos nuestras 3 clasificaciones. Siempre que esto nos interese. No olvidemos que los inversores pueden decir, no me interesa en lo más mínimo. O como suele ocurrir al asesor, no lo sé, ¿me interesa o no me interesa? ¿Qué digo? Pues es que si me interesa, tengo que ofrecerte estos fondos. ¿Y qué pasa con esos fondos? Pues a ver quién los entiende. Porque claro, tú de lo que quieres es ganar dinero, ¿no? Y no perderlo. Entonces estos fondos además benefician pues el Rainforest en Brasil. Yo soy de Madrid, ¿a mí qué me estás contando? Eso no me importa nada, ¿no? Yo lo que quiero es que esto funcione. En los préstamos, como comentábamos antes también, pasa exactamente lo mismo, o incluso peor. Porque, claro, los préstamos verdes en teoría son más baratos, pero en la realidad no hay gran diferencia respecto de lo que estamos contratando en un banco porque sea verde u otro. Esto no es como los yogures bio, que unos son más caros, más baratos. Y la gran paradoja aquí, ¿cuál es? Que en los mercados financieros las empresas y las entidades financieras se están financiando más barato solamente porque hacen emisiones sostenibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se genera una rentabilidad y eso para los bancos es muy importante. Entonces, de nuevo, insisto, yo tengo que defender a los asesores financieros, evidentemente en España, a los asesores financieros independientes. Confíen en los asesores financieros que sepan además que esto y que lo puedan demostrar. En las entidades financieras yo dudo muchísimo que ustedes, salvo quizá en la banca privada, se encuentren a alguien delante que pueda explicarles técnicamente de lo que estamos hablando, porque esto ha ocurrido, Andrea, esta regulación es, yo no he visto nada más rápido en mi vida. O sea, es que es imposible digerirlo. Aparte, tenemos la ley de debida diligencia dentro de una semana, el año que viene tenemos 4 directivas más, entonces, claro, imagínense una persona que se dedica a comercializar fondos. Es imposible que pueda absorber todo esto, ¿no? Entonces, si realmente nos interesa esto, yo les recomendaría que fueran a un asesor financiero que tenga experiencia en este tipo de cosas. Las entidades financieras les van a ofrecer productos que, de nuevo, son ESG, sostenibles y tal, pero lo importante es que realmente estén clasificados dentro de estas características, que sea artículo 8 y artículo 9. Y hoy en España, aunque esto va muy rápido, ¿cuántos fondos tenemos 8 y 9? Muy poquitos, 9 sobre todo, muy pocos. Vale, esto va a ir creciendo, pero realmente no esperamos y no vemos desde el mundo del asesoramiento financiero un gran interés del inversor particular por estos temas. Por desconocimiento, porque no le aporta, porque no le interesa. Esto es una batalla a nivel institucional.
porque los bancos luego tienen que reportar dónde invierten y tienen que reportar a Europa y necesitan dinero de Europa. Y ahí es donde realmente hacen la diferencia y emiten este tipo de indicadores, ¿no? Y ya me callo y abrimos el debate. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. He ido haciendo una breve síntesis de las distintas aplicaciones y ya desde ahí alguna pregunta retórica también que se me iba ocurriendo y así vamos dando tiempo a que el público también piense sus preguntas. Bueno, José Antonio nos hablaba de la importancia de la educación financiera al margen de la actividad comercial y yo lo subrayaba porque aquí hay un gran debate, si son las entidades financieras quienes dan la educación financiera, hasta qué punto realmente quiero educar desde la objetividad o lo que quiero es hacer una campaña de venta de mis productos, ¿no? Por otro lado, la complejidad en el sector financiero del siglo XXI frente a cómo se ha desarrollado hasta hace unos años. Luego nos hablaba de productos financieros sostenibles que generaban, él los definía como aquellos que generaban un impacto social, ambiental, positivo, medible y objetivo, ¿no? Y aquí subrayaba la parte de, bueno, qué es esto de la objetividad dentro de la sostenibilidad y cómo se puede medir. Es el gran reto de la medición de impacto, que es algo de lo que no hemos hablado en la mesa, pero quizás también lo dejo ahí por si alguien lo quiere retomar. En cuanto a la normativa, Andrea nos hablaba de mecanismos de transición justa. Y yo me pregunto, ¿y justa para quién dentro de todos los agentes que intervienen, ¿no? Hablaba de herramientas necesarias como una taxonomía, decía una clasificación, y está bastante avanzada la taxonomía ambiental, pero yo digo, ¿llegaremos en algún momento a tener una taxonomía social y de buen gobierno? Seguro. ¿Y por qué no se ha empezado por ahí? ¿Por qué el ASG va en ese orden y no se dice SGA, por ejemplo, ¿no? Y luego la necesidad de ese reporte en las pymes, ¿no? Y luego, por último, Fernando nos hablaba de esa trayectoria del producto estrella que se ha tenido siempre, que es el depósito bancario, que actualmente pues, tenemos ahí un problema por los tipos de interés. Esto nos encontramos mucho desde Economistas sin Fronteras cuando hacemos sesiones de educación financiera crítica. Sí que nos preguntan mucho cuando vienen personas mayores y dicen esto del depósito a plazo fijo que ya no existe y no les entra en la cabeza que ahora no es que eso no exista, es que les cobran por tener dinero en la cuenta. Entonces, esto lo uno con la idea que decía también Fernando de que el inversor particular tiene que ser rentable. Entonces, de nuevo, para mí esa duda de ¿y cómo podemos unir rentabilidad y sostenibilidad? Si realmente se puede conseguir o si es una dicotomía. La resistencia al cambio dentro de la propia banca y la pregunta que decía Fernando de ¿qué es el marketing sostenible? ¿Realmente esto qué es? ¿Está vacío de contenido o tiene solidez? Y lo último, la verificación, la importancia de la verificación y la auditoría en los reportes de sostenibilidad, ¿no? Que como él decía, pues hasta ahora las auditorías, yo he leído informes de auditoría que dicen algo así como no se ha detectado o no doy fe de que haya ningún error, ¿no? Pero tampoco digo que lo haya, ¿no? Es como a la vista de los resultados parece que no hay ningún engaño en lo que se dice, pero tampoco se evalúa la calidad de la información que se reporta. Entonces, con todo esto, estas preguntas que yo he lanzado, si alguno de los tres quiere ir retomando alguna y profundizar un poquito más. Yo puedo empezar por lo de por qué empezamos por lo verde y no por lo social. Venga. Esa me la sé, ¿no? Sí, esta me la sé. Y además es que es muy importante, ¿no? Y aquí no quiero parecer la abogada del diablo, porque me daría mucha rabia, pero el regulador aquí se ha puesto a abordar la parte verde primero porque te puede la urgencia de según qué cosas y porque te puede la operatividad. Tenemos ya toda la información a nuestra disposición, ya está todo el ecosistema preparado para que abordemos la crisis climática que, como ya por fin nos afecta a nosotros, economías desarrolladas, pues ya nos vamos a poner manos a la obra por fin, ¿no? Entonces, bueno, nos ponemos. Y además, como esto lo podemos hacer basado en ciencia, pues ¿quién nos lo va a refutar? Una kilotonelada de dióxido de carbono es una kilotonelada de dióxido de carbono aquí, allí, en cualquier país. Eso es impepinable. Si hay que reducirla tanto para que no suba tanto la temperatura, es eso lo que hay que reducir. Y está basada en ciencia. Entonces, desde un punto de vista, entre comillas, operativo, era la más factible esa taxonomía. ¿Qué pasa? Lo estamos viendo ahora con el desarrollo de la taxonomía social. No todo es ni tan difícil ni tan fácil como parece. En la taxonomía verde, por ejemplo, han entrado los lobbies al paso con la parte de pues, todo lo que tenga que ver con regulación de energía nuclear, gas natural o agricultura en la Unión Europea es un escollo, porque lo tienen que aprobar unos Estados miembros que son arte y parte del problema o de los retos. Entonces, para que sea viable y en el Consejo de la Unión Europea las normas salgan adelante, pues, por ejemplo, ahora mismo Francia y Alemania tienen que estar de acuerdo.
Y Francia y Alemania no van a aprobar un listado de actividades en los que el gas y la energía nuclear se queden fuera, ¿no? Pues ya ni en la ambiental es esto tan fácil. Pero en la social, por ejemplo, se ha sacado este verano una propuesta de taxonomía social muy interesante por el diseño que tiene, pues con sus cosas buenas y cosas malas, pero que ya está empezando a destapar los escollos que va a tener en su desarrollo. El primero, ver qué es aceptable desde un punto de vista cultural en lo que es un impacto social positivo. Han establecido unos criterios de accesibilidad, calidad, disponibilidad, etcétera, y aceptabilidad. ¿Qué es una vivienda social aceptable? No es lo mismo aquí que allí. No es lo mismo ya a nivel barrio, ya no hablo a nivel estados, ¿no? Entonces, una inversión, venderle al cliente un fondo que es un fondo social y que invierte en temas sociales, a lo mejor las viviendas sociales que se están construyendo con el dinero del fondo, para la persona que invierte, no son aceptables porque son un churro. Entonces, el tema del relativismo es muy difícil. Y luego también los Estados miembros tienen competencia exclusiva sobre las cuestiones sociales en la Unión Europea. Entonces, aunque el listado no sea un listado de actividades obligatorias en las que hay que invertir y no es un listado de lo que está bien y lo que está mal, sí lo pueden identificar o tratar como una intromisión en su soberanía nacional. La política social de cada país es suya y no la comparte con la Unión Europea. Tiene programas de apoyo y demás, pero es suya. No es como la política monetaria. Del euro se encarga la Unión Europea. De los temas sociales de casa y los fiscales me encargo yo. Entonces, no me hagas tú la lista de lo que socialmente está bien, que la quiero hacer yo, que es mi país. Entonces, bueno, eso es un poco lo que explica por qué se empieza por lo verde, que se pensó que iba a ser lo más fácil. Yo tengo a veces la sensación de que la social va a adelantar por la derecha a la verde como sigamos dándole vueltas a la energía nuclear. Pero bueno, esa es un poco la razón, ¿no? De hecho, la energía nuclear está a punto de entrar en la taxonomía, ¿no? Seguramente entre la semana que viene, antes del 7 de diciembre, veremos una taxonomía en la que van a estar incluidas seguramente de alguna manera tanto el gas natural, que además tiene de base combustible fósil, que se supone que se había quedado fuera, como la energía nuclear, porque es para que se apruebe en el Consejo de la Unión Europea, tanto Francia como Alemania tienen que decir que sí, y como se pueden imaginar, si no están las dos, hay uno de los dos que dice que no. Entonces, lo que no está claro es cómo lo van a incluir, porque querían poner unos requisitos muy estrictos y sobre todo con unas fases de salida de esas actividades de la taxonomía, pero la taxonomía está tan bien diseñada que ahora no hay manera de meterlo dentro, porque hay actividades que son de contribución sostenible al 100% y hay actividades que son de transición pero ya están transicionadas, como el acero, el acero, por ejemplo, y el aluminio. Entonces, no cabe en ninguna de esas dos categorías. Si lo metes como transicionada, tiene riesgo legal de que no sea aplicable. Y si lo metes como actividades 100% sostenibles, tiene un riesgo de credibilidad la taxonomía que es tremendo. Entonces, no quisiera ser yo la persona que tiene que diseñar cómo incluir estas dos cosas en la taxonomía para que sea viable, ni la persona que le explica al cliente que el fondo súper verde que le estoy vendiendo puede estar en parte, aunque sea con una trayectoria de descarbonización muy intensa, en parte invertido en una central nuclear. Porque esta conversación es muy profunda para mantenerla con el asesor financiero. Bueno, se ríe Fernando. Afortunadamente todavía no hemos llegado, yo no tengo esas conversaciones todavía, ¿no? Oye, tu fondo invierte en energía nuclear, Dios mío. Pero bueno, para que se hagan una idea, para que os hagáis una idea de las distorsiones que está creando esto en el mercado, los asesores financieros los gestores financieros nos hemos guiado siempre pues, por tres palancas, ¿no? Rentabilidad, seguridad, liquidez, fiscalidad. Y ahora tenemos esta. Claro, estos son temas que podemos medir, lo hemos estudiado en la universidad. Esto es que no tenemos ni puñetera idea. Bueno, nosotros algo sabemos después de muchos años, pero piensen en las grandes gestoras de las grandes bancas españolas que son bastante antiguas, ¿no? Y bastante antiguos. Y luego las distorsiones que se están produciendo en los sectores empresariales, porque hoy yo tengo una empresa de tornillos que la heredé de mi padre hace 50 años y yo voy al banco y de repente me dicen es que usted está fuera de la taxonomía. Yo primero pienso que me han insultado, tengo que buscar taxonomía en el diccionario, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que te reduzco tus préstamos a la mitad y que te cuestan el doble. ¿Por qué? Porque eres alguien que no hace un buen impacto sobre el medio ambiente. ¿Y quién dice eso? Los de Bruselas. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dan un préstamo, claro, el banco X luego suma todos los préstamos que ha dado y dice, indicadores de taxonomía, ¿estoy apoyando a los sectores que van contra el cambio climático? Porque luego tienen que salir a expansión y tienen que hacer
sus consejos y sus juntas con sus accionistas y tienen que decir 90% de mis préstamos están dentro de la taxonomía. Pero es que hay sectores que están fuera de la taxonomía que son necesarios para que podamos vivir. Lo siento mucho, es la realidad. Entonces, aquí, ¿dónde pones, dónde cortas? La energía nuclear. Ahora estamos en un entorno, además, que estamos oyendo hablar del gran apagón, ¿no? Bueno, pues vamos a apagar todas las nucleares de Francia de golpe. O vamos a quitarles el dinero, que no tengan financiación y que cierren. ¿Qué impacto social tiene eso? Pues estamos ahí, estamos en el mundo purista marketingiano de yo necesito contar que mi fondo solo invierte en temas sostenibles porque si no quedó fatal y el vecino lo está haciendo, pero es que claro, luego aguas abajo, es que estoy cortándole la financiación a muchas empresas de muchos sectores, grandes y pequeñas. Hoy, por ejemplo, en expansión, primera plana, Endesa abandona el negocio del gas. Genial. Bueno, genial. Endesa, para haber hecho eso, ¿por qué lo ha hecho? Un negocio tan rentable. Porque los inversores institucionales, si no hace eso, le dejan de invertir y se queda fuera. Entonces, es que hay sectores que se van a quedar sin financiación, que se están hundiendo en bolsa. El sector de los combustibles fósiles. Seguimos en una sociedad y una economía que depende del petróleo totalmente, no nos engañemos. Esta transición no puede ocurrir así porque el presidente de donde sea diga que en 2030 no va a haber más que coches eléctricos en España. Eso significa miles de personas que se van al paro mañana. Entonces, claro, insisto, desde un despacho de Bruselas, esto mola mucho y nos vamos a dormir y decimos, estamos ayudando a que el mundo mejore, pero los grandes movimientos societarios e impactos negativos son terribles. Entonces, desde el mundo financiero, que estamos viendo cómo nos atropella todo esto, no es que haya resistencia, y menos nosotros, pero sí que se reclama un cierto, no sé, periodos de transición quizá un poco más largos, o por lo menos formación, que hablábamos antes, para que la gente sepa qué es lo que significa todo esto. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Fernando, de que realmente tiene que ser una transición algo más, por así decirlo, a largo plazo, ¿no? De la noche a la mañana. Está claro que hay sectores que son totalmente necesarios, ¿no?, para lo que es el desarrollo de la economía y demás. Yo creo que desde la perspectiva de la educación financiera, nosotros en las actividades que hacemos, pues está claro que a todos los colectivos a los que nos dirigimos hay que impartir los conceptos económicos y financieros básicos, ¿no?, a la hora de invertir en un producto financiero. ¿Cuáles son esas variables que hay que tener en cuenta? Pues lo ha comentado Fernando, ¿no? La rentabilidad, riesgo, plazo, la vertiente de la fiscalidad, pero también hay que ir incluyendo poco a poco pues todos aquellos otros contenidos, conceptos relacionados con la sostenibilidad. Hay cierta, no preocupación, pero sí hay preguntas del público, cada vez más se va notando de que, sobre todo un público joven, me refiero, que están más preocupados por este tema de la sostenibilidad. Yo cuando estaba preparándome hoy esta ponencia, esta sesión, he leído en un informe de Inverco que el 47% de los ahorradores estaría dispuesto a invertir en fondos de inversión con vocación ASG si la rentabilidad fuera igual o superior a la de los fondos ordinarios. Claro. Incluso, y a eso hay que sumarle incluso un 12% que estaría dispuesto a hacerlo incluso aunque la rentabilidad fuera inferior. Es decir, en esta encuesta se llega casi a un 60% de los encuestados que estarían dispuestos a invertir en ese tipo de fondos. Lo que pasa es que, claro, luego hay una serie de problemas, de cuestiones que habéis apuntado vosotros también, que está claro que hay que resolver. Pero yo creo que hay cierta demanda latente, cada vez más, acerca de este tipo de productos y servicios financieros sostenibles, sobre todo en el colectivo, como digo, de los jóvenes. Y abordando también una cuestión que ha apuntado Gloria, acerca de si la educación financiera debe ser impartida por las entidades financieras, yo creo que no solamente por las entidades financieras, sino que esto es un esfuerzo, como he comentado, de muchas instituciones y un esfuerzo a largo plazo. Muchas encuestas sobre conocimientos financieros aquí a nivel de España, en distintos colectivos de edad, pues nos sitúan con unos resultados que no son del todo muy esperanzadores, ¿no? Entonces yo creo que las entidades financieras aportan, siempre y cuando hagan este esfuerzo de educación financiera, lo hagan adhiriéndose al código de buenas prácticas, aportan cosas muy positivas, ¿no?, como la capilaridad, tienen equipos de profesionales que pueden aportar mucho valor,
y que están sobre el terreno y que pueden aportar a todos estos colectivos pues esa visión más cercana. No sé qué opináis vosotros acerca de esto. Andrea, Fernando. Sobre la educación financiera, bueno, evidentemente es una responsabilidad de todos. Eso no podemos dejarlo solamente en un sector y menos la banca, ¿no? La banca, bueno, está cambiando, pero tradicionalmente no ha sido algo que le preocupara lo más mínimo. La simetría de información, y esto en Asufin lo saben perfectamente, ha sido uno de los grandes terrenos de cultivo para que se hagan todas las barbaridades que se han hecho. Si tuviéramos inversores formados, ahorradores formados, seguramente no contratarían hipotecas inversas, ni preferentes, ni todas estas historias, ¿no?, que se ha visto hace poco. Pero, desde luego, nosotros siempre nos fijamos mucho en los conflictos de interés, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa a quién? ¿A quién le interesa que los ahorradores estén formados? ¿Y a quién no le interesa? De los asesores financieros, evidentemente, queremos que nuestros clientes estén formados. Es mucho más fácil trabajar. Ojalá supieran además de sostenibilidad, ¿no? Sería maravilloso. Pero tradicionalmente yo creo que en el sector bancario ha sido mucho mejor que los clientes supieran poco para que depositaran la confianza en Manolo, tú que me conoces, que es lo mejor para mí, ¿no?, que es la frase que oímos siempre. Afortunadamente yo creo que eso está cambiando porque esa confianza se está transformando en desconfianza. Por tanto, las entidades financieras lo que tienen que hacer es demostrar esa preocupación por parte de sus clientes para que los clientes depositen de nuevo la confianza en ellos, ¿no? Y hay planes, como decías, ¿no?, por supuesto, desde ASEAFI, desde Spainshift, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España. Yo creo que todos estamos concienciados en esto, pero la educación financiera es algo a largo plazo. O sea, esto es cambiar la cultura de un país, que recordemos que estamos, con todo respeto, y yo hablo de estudios que se hicieron en 2014, a nivel de formación financiera de Rumanía, España, O sea, en España se hacen 4 preguntas a la gente y la gente no tiene ni puñetera idea de lo más básico, ni para contratar una hipoteca, 0. ¿Vale? Entonces, para cambiar todo eso tiene que cambiar mucho. Yo siempre me acuerdo de la anécdota que conoceréis todos, ¿no?, del jardinero de Kennedy, ¿no?, que llega Kennedy, presidente de Estados Unidos, le dije del jardinero, oye, planta unos árboles aquí porque nos pega el sol y así pues nos tenemos sombra, ¿no? El jardinero le dice, bueno, presidente, planto estos árboles, pero estos árboles tardan 25 años en crecer. Dentro de 25 años no estará aquí ni usted ni yo. Bueno, pues entonces no los plantes mañana, plántalos hoy. Pues eso es lo mismo. O sea, la educación es importante, es a largo plazo y hay que empezar cuanto antes. Pero tiene que haber un plan general, ¿no? Y sobre todo utilizar los canales que lleguen al inversor particular. Porque hacer una reunión maravillosa en el Banco de España, en el Palacio de la Bolsa, pues eso sale en los periódicos y nos damos palmaditas y quedamos todos muy bien. Pero hoy los inversores se están formando por Internet. ¿Y en Internet qué hay? Estamos nosotros. Y también está, hoy Iniesta le anda una colleja, lo he visto en expansión también por potenciar las criptomonedas, pero esto que la CMV. Entonces, claro, en Internet te encuentras de todo. Si yo pues tuviera 20 años, estuviera atlético, tatuajes y un Porsche en la puerta y digo, trabajo 2 horas al día operando en el Forex por la noche, pues yo tengo al día siguiente 10.000 chavales que me siguen y que quieren dejar de estudiar. Y esto nos está pasando todos los días a los asesores financieros. Entonces, claro, eso es lo que hay que controlar. Utilizar los canales, pero utilizarlos con un cierto control. Yo, en cuanto a educación financiera, antes de nada tengo que mencionar que es que este año a Asufin le han dado el premio al colaborador del Plan de Educación Financiera de CNMV y Banco de España, lo tengo que decir, es de rigor, pero pensando sobre todo en soluciones y no problemas, y a colación de la anécdota de los árboles en la Casa Blanca, ¿no? Creo que hay que hacer una mayor presión para incluir temas estratégicos que son de transformación en los planes, en los currículums de la educación obligatoria en España. Y creo que ahí el sector financiero tiene chance todavía. Y además, como siempre que se incluye algo nuevo en los programas educativos, no es incluirlo y ya que en los centros de educación secundaria se peguen con ello, ¿no? Hay que hacer formación al profesorado y hay que incluirlo en los sistemas de incentivos de los profesores del sistema público, que además es cierto que hay mucha concertada, pero en el sistema público tienen unos sistemas de puntos los profesores de secundaria en cuanto a unos cursos que tienen que hacer de unas temáticas determinadas y así obtienen como méritos, ¿no? Bueno, incluyamos la formación necesaria en nuevas cuestiones, como puede ser educación financiera y sostenibilidad, en esos sistemas de incentivos, ¿no? Parte del programa, parte de los incentivos. Y luego, desde luego, regulemos lo que pasa con la publicidad engañosa de inversión online y toda la parte de influencia en redes sociales.
es que antes hablaban del control de los datos en Internet, de cómo calcula el algoritmo las preferencias. En el caso de mis algoritmos deben estar todos mal, porque trabajando en finanzas sostenibles no paro de encontrarme con anuncios de chicos que han trabajado, o que han, sí, voy a decir trabajado, en la Isla de las Tentaciones, que ganan 6.000 euros diarios en su móvil, sin hacer nada. Y mi algoritmo no ha incorporado que yo trabajo en finanzas sostenibles y que me va a sentar fatal. Tienes que ir a la Isla de las Tentaciones, Andrea. Va a ser eso lo que pasa, ¿no? En la parte educativa yo insistiría en los programas y en la regulación de la publicidad en Internet. Y luego, a gran escala, insistiría en el tema de la rentabilidad, porque es que da la sensación de que porque el producto sea sostenible no va a ser rentable. Podemos decir con la boca bien grande que no es menos rentable que los demás fondos. Y con la boca un poco más pequeña que parece que puede llegar a ser hasta más rentable. A ver, tiene sentido. Si se hace bien, la empresa sostenible es una empresa que está súper preparada desde un punto de vista de riesgos, que le tiene cogido el pulso a todos sus grupos de interés, que además tiene unas finanzas que normalmente están muy saneadas. Entonces, si se hace bien y de verdad se seleccionan las empresas que son más sostenibles, tiene todo el sentido del mundo que sean menos arriesgados y que incluso puedan ser más rentables porque abren nichos de negocio que son necesarios y que tienen que ir muy rápido. Entonces, hagamos todos también el esfuerzo de yo aquí entro en el mea culpa, que llevo sentada 1 hora en esta mesa y no he dicho todavía que la inversión sostenible es igual o más de rentable que la inversión tradicional, ¿no? Casi a última hora. Sí, lo tengo que decir, si no. Yo añadiría algo a lo que has dicho. Además, bueno, igual esto te enfada si lo digo, Andrea, pero, puede ser. Pero estamos viviendo una pequeña burbuja verde, es decir... igual si me enfado, si tienes razón. Igual si te enfadas, ¿vale? Sé que yo no debería decir esto, pero es que yo lo veo en los mercados. Igual que hemos dicho que la taxonomía deja fuera a determinados sectores, a otros los premia. O sea, el dinero es el mismo. ¿Dónde voy? Energías renovables, ¿vale? Energías renovables, yo ahora me monto una empresa de energías renovables, la saco a bolsa y lo peto. Y igual los inversores les digo, voy a enseñarte la vida. Bueno, da igual, y los indicadores ESG, los indicadores de sostenibilidad, que los meto en mi cartera. O sea, cuidado con esto también, porque ahora empieza a haber sectores que están muy inflados por el tema de la desviación de los fondos hacia la sostenibilidad, que yo comparto. Aparte, tú sabes que yo ejerzo con esto, que me inyecto todos los días. Pero en lo que es el día a día, estas cosas también se empiezan a ver. Si yo hago publicidad de... Claro, ¿por qué hay tanta publicidad de fondos sostenibles? Porque hay inversores institucionales que necesitan invertir en esos fondos. Entonces, ahora la pelea es para ver quién es más verde. Artículo 8, artículo 9. Artículo 9, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? Entonces, bueno, eso lo vemos, ¿no? Y respecto a la educación, es que, bueno, podríamos estar aquí horas hablando de los famosos influencers, pero se me escribió, tú lo viste, se me ocurrió que escribí un artículo hace un mes que se llamaba ¿cómo es? Los niños y las niñas primero, que hablaba de protejamos a los jóvenes de toda esta gente, ¿no? Bueno, me han caído por internet, boomer, viejo, no tienes ni idea, es caspa... Entonces, claro, yo que tiendo a contestar, claro, la directora de comunicación, ni se te ocurra poner nada. Yo, pero mira lo que me están diciendo, boomer, yo, ¿cómo boomer? ¿Qué es eso de boomer? Entonces, claro, en las redes estás frito, porque te enfrentas a un tío que tiene 1 millón de seguidores y tú tienes 2.000 y son casi todos de tu familia, es que no tienes nada que hacer. Pero bueno. Pues si os parece, hacemos turno de preguntas, si hay alguna pregunta más. Oye, sí. Yo quería volver al tema, hemos hablado mucho de la inversión verde, pero volvamos al tema de la financiación verde. ¿Por qué no hay tantos productos? ¿Por qué no hay tantas hipotecas, tantos préstamos verdes? ¿Y por qué además no son mucho más atractivos que los normales? Yo creo que los consumidores hemos empezado a comprar productos bio porque los hemos visto en el lineal del mercado. Si no nos ponen en el lineal de productos financiación verde, yo creo que no va a prosperar. No sé, quería saber vuestra opinión acerca de esto. A ver. Yo creo que, si me permitís, Perdón. Yo creo que tiene que ver también pues, con lo que hemos comentado anteriormente, también con la formación, es decir, yo creo que a la población en general, volvemos al tema de la educación financiera y lo enlazo con lo que has preguntado, les falta formación en educación financiera, pero no solamente en las variables económicas y financieras básicas, que ya son importantes de por sí,
sino también en lo que es sostenibilidad y demás. Si una persona no conoce o difícilmente ha oído hablar alguna vez acerca de acciones, bonos de renta fija, fondos de inversión, pues difícilmente se planteará solicitar algún préstamo verde como estos a los que alude. Yo creo que es falta de esa formación, de información, y eso es lo que, una vez que se consiga, yo creo que estimulará la demanda, ¿no? También por parte de la oferta yo creo que cada vez se están empezando a ver más cosas, pero claro, yo creo que el principal driver es la demanda en este sentido. Yo tengo mi experiencia como cliente particular, es exactamente la que tú trasladas, Patricia, y además no quería que lo fuera. Pero sí que he visto una diferencia entre los planes de pensiones sostenibles, que ahí sí he visto que tienen unos ratios de rentabilidad-riesgo y las políticas de inversión sí lo incluyen. Y bueno, la información al partícipe es escasa, pero sí que he visto que, en manera general, en España las instituciones están ofreciendo planes de pensiones sostenibles que tienen atractivo desde ese punto de vista. Por ejemplo, los préstamos al consumo sostenible que puedes utilizar para comprarte un híbrido que emita menos de 75 gramos por no sé qué, o rehabilitar tu casa para que sea más eficiente, el tipo de interés que he visto está en torno al 3 o el 4%, que es el tipo de interés que se da en cualquier préstamo preconcedido. Entonces, ahí no he visto un diferencial. A lo mejor para alguien que esté a cero, sí que el préstamo preconcedido no lo tiene y entonces sí es un diferencial respecto de una empresa de crédito que le va a cobrar un 8, un 9, un 11% de interés. Entonces sí, pero es cierto que todavía no se ha trasladado a los tipos de interés de los, al menos lo que yo he visto como particular, en los préstamos de consumo sostenible todavía no. Sí. ¿Se puede? Sí. A mí sí que me gustaría decir una cosa, es que no podemos hacer consumidores responsables y consumidores sostenibles si no tienen oferta y si esa oferta no es asequible. O sea, no podemos apostarlo todo a la exigencia y a la demanda del consumidor. También aguas arriba tiene que haber una responsabilidad y un ofertar estos productos, porque mire usted, yo no quería una hipoteca multidivisa, nadie la fue pidiendo y bien que la pusieron en el lineal del supermercado. O sea, que no lo apostemos todo al consumidor y empecemos a poner productos que sean coherentes y alineados con toda la estrategia de sostenibilidad, que es verdad que es mucho Bruselas, pero yo creo que sí que nos va la vida en esto y que tenemos que empezar a cambiar el chip y darnos cuenta que, bueno, que lo caro hoy, lo barato hoy puede ser muy, muy caro mañana si no empezamos el cambio. Sí, pero Patricia, yo creo que, y más en los productos de financiación, es todavía más difícil, porque al final tú como ahorrador tienes opciones, ¿no? Es una decisión que tomas tú, pero como financiador realmente tienes una necesidad. Entonces yo te presento un préstamo verde y otro a mitad de coste de interés y vas a coger el más barato. Esa es la principal. Entonces, para mí, los productos de financiación de personas al consumo, hipotecas verdes, son productos de marketing. No hay nada más. Que eso incremente la oferta, no sé si va a hacer que los consumidores lo demanden. Tiene que haber unas condiciones preferenciales que se puede hacer, porque hay fondos públicos que pueden llegar hasta subvencionar, avalar los riesgos de un préstamo verde. Entonces sí que se podrá estandarizar. Pero volvemos a los yogures. Si los yogures bio son el doble de caros, es que los van a comprar 4. Tienen que estar al mismo precio. A ver, si lo verde es un lujo, no va a ser. Claro. Y ahí ya la última, y no quiero monopolizar, ¿qué pasa con los fondos COVID que nos van a llegar aquí, que nos van a insuflar euros por las venas, ¿no? Para digitalización y sostenibilidad? ¿Qué creéis que va a pasar con la parte que va a sostenibilidad? No sé de qué fondos estás hablando. Los Next Generation... Nadie los ha visto todavía, Se supone que la banca española va a adelantar parte de ellos porque se van a tardar en llegar, entonces la banca va a tener un papel de transferencia previa. Hay algunos bancos que se han dado cuenta de lo difícil que es solicitarlos y entonces están desarrollando in-house plataformas para que el cliente particular pueda ver su propia elegibilidad, porque esto es muy difícil. Entonces los propios bancos están desarrollando como un Facebook para yo meto mis características y a ver si es algo elegible o no y hacerles un poco de acompañamiento, ¿no? Porque es que es tan difícil conseguirlo como saber pedirlo. Entonces, bueno, son fondos que van muy orientados a resultados porque van contra la taxonomía, O
sea, yo no tengo ninguna duda de que el rigor de a donde se destinen los fondos realmente tenga un impacto positivo. ¿Cuánta gente se quede por el camino? Eso es algo que creo que no contempla del todo el plan. Y que por eso están empezando a correr con los fondos de transición justa y demás. Pero es muy fácil poner un fondo de transición justa para sectores que están transicionando y muy difícil realmente transformar la actividad o la profesión de una persona de 58 años que lleva haciendo tornillos 30 y ahora de repente tiene que medir o alinearse con escenarios de cambio climático en un modelo de temperaturas crecientes en su empresa. Eso no es trivial y ahí hay un par de generaciones en las que yo creo que va a haber daños colaterales porque no es tan fácil. No es tan fácil. Esos fondos son muchos, vienen en formato palanca, lo cual está bien, porque no es lo mismo gastar a fondo perdido 3 millones y que el impacto de eso sea durable más o menos, que pongo 3 millones, asumo el riesgo financiero de los proyectos en esos 3 millones y luego escalo capital comercial y en vez de 3 tengo 3.000. Entonces, si yo me como con los fondos públicos todo el riesgo financiero, soy capaz de destinar mucho más dinero a un fin ambiental o a un fin social si los utilizamos estratégicamente, y van por ahí. Pero van a tardar en llegar, de manera que la banca de momento va a ser… Si esta pregunta yo se la haría a la banca, que ¿a dónde lo van a ir adelantando? Hay que hacer otras jornadas, solo para… Sí, yo creo que debo haber ido en los últimos 2 meses a 3 jornadas sobre cómo captar los fondos Next y he salido exactamente igual, ¿sabes? Bueno, con tarjetas, ¿no?, de bancos y tal, pero cuáles son los indicadores que tengo que trabajar en mi empresa para… Eso todavía… Yo estoy de acuerdo con Andrea. La taxonomía es lo más guay que tenemos, ha costado mucho de parir. Estamos en ello todavía. Bueno, la ambiental está muy avanzada, ¿no? Entonces… si alguien tiene que empezar a trabajar, tiene que ser por la parte ambiental. O sea, si alguien tiene que empezar a desarrollar y hacer transición y cambiar cosas, que sea por la parte ambiental. Porque yo creo que los fondos Next no pueden ir más deprisa que la regulación. Entonces, seguramente van a estar relacionados con indicadores ambientales y contra el cambio climático, que es la gran bandera que tenemos en Europa. Pues si os parece, lo dejamos aquí, cerramos la mesa. Muchísimas gracias por la intervención de los tres y damos paso al cierre de la jornada. Gracias. No te vayas, Loleta. Bueno, pues damos paso ya al cierre. Se suponía que íbamos a tener Ministerio de Consumo, pero a falta de Ministerio de Consumo me tenéis a mí. No puedo ofreceros nada mejor. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí durante el día, puntualmente, online, en presencial. Espero que hayan sido unas jornadas que hayan sido de sumo interés para vosotros. Seguiremos trabajando. Quiero agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Madrid por habernos cedido este espacio, al Ministerio de Consumo por financiar nuestro programa de educación financiera y digital. Y no me quiero dejar de agradecer a todo el equipo de Asufin que lleva trabajando semanas para que este congreso resultara un éxito, que creo sinceramente que lo ha sido, de organización al menos. Espero que ahora con los vinos lo reconozcáis abiertamente. Y sobre todo quería agradecer al equipo de comunicación y marketing, a Ana, que lo lidera, que está por aquí, a Patricia Gea, que se ha pegado una paliza importante, a Irene, que no la tengo aquí, pero que hasta el último minuto ha estado retocando los informes y lo ha hecho además de verdad de manera maravillosa. Verónica, que nos ha colocado la noticia en todos sitios, hasta en el Financial Times hemos salido hoy, así que no nos podemos quejar. Arturo, que también lo tengo por aquí. Bueno, hay Clara pegándose con las redes, fenomenal. Y bueno, todos, todo el equipo de Asufin, los que están y los que no están, todos muchísimas gracias y sobre todo gracias a todos vosotros por venir. Y ahora pues os invito a que nos tomemos, afortunadamente, y antes de que llegue el no sé cuál ola, un vino español como merecemos. Muchísimas gracias, de verdad.